Muchas veces nuestra falta de fe solemos maquillarla con que, es que no era voluntad de Dios. Pero realmente no es voluntad de Dios darnos aquello que le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces cuando oramos por salud, cuando oramos por una situación económica o incluso cuando oramos por una situación sentimental, pidiéndole a Dios quizás una compañía, y de pronto por falta de discernimiento, por falta de fe, no vemos esa respuesta, solemos decir, es que no era voluntad de Dios darme. Por ejemplo, oro por salud, pero sigo enfermo. Quizás es que Dios me quiere enfermo, o quizás es que mi falta de fe no me permite recibir lo que Dios quiere darme, que en este caso sería la salud. Si bien hay momentos en que Dios permite la enfermedad, obviamente para purificar el alma, también Dios quiere sanar nuestra enfermedad. O si no, porque en el Evangelio vemos cantidad de sanaciones que realizó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sería entonces solamente las sanaciones para esos fieles o para esos que creyeron en ese tiempo? O sea que para este tiempo no podemos aplicar también a nuestra vida esa sanación del Señor. Entonces, si no recibimos sanación, solemos decir de inmediato, no, es que no es voluntad de Dios. Pedro le pidió al Señor caminar sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Pedro sintió miedo. Al sentir miedo entró la duda y ahí fue donde dejó de ver esa obra tan impresionante, porque él empezó a caminar sobre las aguas, pero empezó a hundirse por miedo y por la duda. Muchas veces nosotros, esa falta de fe o la fe, nos la roba muchas veces el miedo. Si bien el miedo es un mecanismo de defensa que es importante, esa emoción en nosotros, o ese sentimiento, si lo podemos llamar así, es muy importante porque es un mecanismo de defensa que nos puede llevar a discernir ciertos momentos, sea de peligro o ciertas circunstancias. Pero cuando entra el miedo, cuando hay miedo y entra la duda, es ahí donde nuestra fe tambalea y salimos a decir, es que no era voluntad de Dios darme esta persona, darme la salud incluso. Hay muchas personas que han orado a Dios para que Dios les conceda una compañía y Dios les concede esa compañía, y por la falta de discernimiento, por la falta de fe, pues dejan o dejamos que esa persona se vaya de nuestras vidas. No, es que no era voluntad de Dios que esa persona estuviese conmigo. Ahí llegamos, inmediatamente maquillamos. Hoy el Señor, en el Evangelio de San Mateo, donde en su liturgia nos muestra ese momento cuando Pedro le dice al Señor que si era él, pues que él también fuese caminando sobre las aguas, y el Señor le dice, ven. El Señor quiso probar la fe de Pedro. Ojo, no tentó a Pedro, porque el Señor no tienta, pero el Señor sí quiere probar nuestro amor, quiere probar nuestra fe, quiere probar nuestra entrega sincera, quiere saber qué tanto estamos decididos a hacer por el amor que le tenemos. El Señor sí nos pone a prueba, y eso fue lo que le pasó a Pedro. Sí, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó sobre las aguas, pero dudó, y ahí es donde el Señor le dice, qué poca fe tuviste. Y es lo que muchas veces el Señor nos dice a nosotros. Ese Jesús que sanó hace más de 2000 años, que pasó sanando, es el mismo Jesús que hoy quiere sanar tu vida, que hoy quiere sanar tu enfermedad, que hoy quiere darte aquello que necesitas económicamente, porque Dios no es malo, Dios nos ama y quiere bendecirnos, pero para ello es importante crecer en la fe. Para ello es importante tener también un buen discernimiento, porque obviamente hay cosas que el Señor no nos va a conceder, porque quizás eso no es necesario para nuestra alma o no le hace bien a nuestra alma. Pero quizás Dios hoy sí te quiere dar la salud, pero quiere que tú tengas una fe sólida y una mirada puesta en Él, sin miedos y sin dudas.
El Señor hoy quizás quiere bendecirte en tu economía que está de pronto muy aporreada, muy deteriorada, pero necesita fe, necesita poner a prueba esa fe y realmente necesita poner a prueba que no dudes, que no tengas miedo, porque el Señor quiere bendecirte. Entonces, ¿qué quieres? Dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos al Señor, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo va a conceder. Y eso es una realidad porque en el Nuevo Testamento hay infinidad de sanaciones que el Señor realizó. Y ese Señor que realizó esas sanaciones hace más de 2000 años, hoy quiere obrar en nuestras vidas. Hoy quiere concedernos esa compañía por la que hemos venido orando. Hoy el Señor quiere concedernos la salud que le estamos pidiendo. Hoy el Señor quiere concedernos ese trabajo que le estamos pidiendo. Hoy el Señor quiere concedernos también esa conversión de nuestros familiares o nuestros amigos por la cual estamos pidiendo, pero necesitamos fe. Necesitamos fe. Necesitamos que esa fe derrumbe todo obstáculo que se quiere oponer, el miedo, la duda. Dios hoy quiere obrar en nosotros. ¿Qué le estás pidiendo al Señor para que hoy lo recibas? Pero recuerda, con fe. Nada de lo que pidamos a Dios sin fe lo vamos a recibir. Por eso el Señor mismo en su palabra lo ha dicho. Todo lo que pidas con fe en la oración lo vas a recibir. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas salud? ¿Necesitas un empleo? ¿Necesitas que tu matrimonio o que aquello que tanto mal está ocasionando en tu matrimonio desaparezca? ¿Que tu matrimonio sea restaurado? ¿Que tu hijo, quizás que se está perdiendo en la drogadicción, sea rescatado y sea liberado por el Señor? Pídelo, pero pídelo con fe. Que Dios te bendiga, que la Santísima Virgen María te acompañe e interceda por ti ante nuestro Señor. Que el Espíritu Santo derrame con poder el don de la fe, esa fe que muchos de nosotros hemos perdido, esa fe que quizás muchos de nosotros hemos dejado enfriar, esa fe que quizás necesita ser encendida para poder seguir perseverando en el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te conceda aquello que por fe le estás pidiendo. Un abrazo fuerte.